22 de junio de 1941. 11.000 tanques T-26 soviéticos permanecían silenciosos, antes orgullo del Ejército Rojo. En 6 meses de matanza, 10.000 desaparecerían en llamas, explosiones y abandono. Tripulaciones jóvenes atrapadas en restos ardientes, divisiones enteras borradas en semanas. ¿Cómo colapsó tan catastróficamente la mayor fuerza blindada del mundo? En la temprana mañana del 22 de junio de 1941, algo terrible estaba a punto de suceder. La Operación Barbarroja, el ataque alemán, comenzaba a golpear duramente a la Unión Soviética. A lo largo de la parte occidental de la Unión Soviética, miles de tanques soviéticos T-26 estaban quietos en sus bases militares. Estas máquinas solían ser los mejores tanques que tenía el ejército soviético, pero muy pronto se convertirían en símbolos de uno de los peores desastres militares jamás vistos en la historia. La historia del tanque T-26 comienza a finales de la década de 1920. La Unión Soviética compró varios tanques de 6 toneladas Vickers del Reino Unido. Los ingenieros soviéticos observaron estos tanques británicos y decidieron mejorarlos. Hicieron cambios y mejoraron el diseño. Así nació el tanque ligero T-26. El T-26 tenía un cañón principal de 45 milímetros y estaba construido realmente fuerte. Cuando comenzó a utilizarse en 1931, la gente pensaba que era uno de los tanques más avanzados del mundo. En 1941, la Unión Soviética había fabricado más de 11.000 tanques T-26. Esto lo convirtió en el tanque del que más tenían en su ejército rojo. Estos tanques habían luchado bien antes. Se desempeñaron muy bien durante la Guerra Civil Española y la Guerra de Invierno con Finlandia. La gente decía que eran tanques confiables, que podían combatir realmente bien. Pero a pesar de que había tantos y habían ganado batallas antes, estaban a punto de enfrentarse a algo que sería demasiado para ellos. Cuando los alemanes invadieron, sorprendieron al ejército soviético en un momento muy malo. Los soviéticos estaban tratando de hacer cambios. Muchos de los tanques T-26 no recibían el mantenimiento adecuado. Las personas que debían repararlos no tenían las piezas necesarias. Peor aún, muchos de los equipos de tanques no sabían conducir o luchar con sus tanques muy bien. Los oficiales a cargo nunca habían liderado grandes batallas de tanques antes. Todos estos problemas harían que las cosas fueran realmente malas en los primeros meses de lo que los soviéticos llamaron la Gran Guerra Patriótica. A medida que las fuerzas alemanas avanzaban hacia el este en territorio soviético, todos podían ver los grandes problemas con los tanques T-26. La armadura de estos tanques era demasiado delgada. En la década de 1930, esta armadura era lo suficientemente buena para detener la mayoría de las armas. Pero ahora, los cañones antitanque alemanes de 37 mm o 50 mm podían perforarla fácilmente. El T-26 usaba gasolina para su motor, que se incendiaba con mucha facilidad. Las orugas en la parte inferior eran demasiado estrechas y se quedaban atascadas en el barro del campo ruso. Los tanques alemanes Panzer III y Panzer IV eran mucho mejores. Tenían armaduras más gruesas
y mejores formas de comunicarse entre la tripulación. Una y otra vez, los tanques alemanes superaban en combate y destruían grupos de tanques T-26. Las cifras cuentan una historia muy triste. En solo los primeros 6 meses después de la invasión alemana, la Unión Soviética perdió alrededor de 10.000 tanques T-26. Algunos fueron destruidos en batallas. Otros se averiaron y tuvieron que ser abandonados porque nadie podía repararlos. Muchos fueron simplemente abandonados cuando el ejército soviético tuvo que retirarse muy rápido. Divisiones enteras de tanques simplemente desaparecieron dentro de semanas después de que comenzó la invasión. El costo en vidas humanas fue tan terrible. Las tripulaciones de los tanques eran mayormente jóvenes que no tenían mucha experiencia. Cuando sus tanques recibían impactos, debían tomar una decisión horrible. Podían intentar escapar por las pequeñas escotillas mientras les disparaban, o podían quedarse dentro de sus tanques en llamas. Los veteranos que sobrevivieron a esto más tarde contarían historias sobre las cosas espantosas que vieron. Largas filas de tanques T-26 ardiendo a lo largo de caminos rurales, con sus tripulaciones atrapadas dentro. Pero a pesar de que el desastre del T-26 fue tan malo, en realidad ayudó a la Unión Soviética a ganar la guerra al final. Las duras lecciones que aprendieron en 1941 los hicieron cambiar su forma de pensar sobre los tanques y cómo los diseñaban. El tanque T-34 vino después y se convirtió en uno de los tanques más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo tanque fue construido utilizando todas las lecciones que aprendieron de lo que salió mal con el T-26. Los soviéticos cambiaron completamente la forma en que entrenaban a las tripulaciones de tanques. También cambiaron sus planes de combate para asegurarse de que los tanques, los soldados de infantería y la artillería trabajaran mejor juntos. Hoy en día, solo quedan unos pocos tanques T-26. Se pueden ver en museos de toda Rusia y Europa. Están allí en silencio, recordándonos tanto cómo mejora la tecnología como lo trágica que puede ser la guerra. Su historia nos enseña algo muy importante. Simplemente tener más tanques que el enemigo no significa que vayas a ganar. Perder estos 10.000 tanques en solo 6 meses no fue solo un desastre militar. Fue una tragedia humana que cambió el rumbo del frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. El desastre del T-26 nos enseña lecciones que siguen siendo importantes hoy. Nos muestra por qué la preparación militar importa, por qué los ejércitos necesitan adaptarse a la nueva tecnología y nos recuerda que la guerra siempre cuesta vidas humanas. A medida que los ejércitos modernos siguen cambiando y creando nuevas armas, las lecciones básicas de 1941 siguen siendo ciertas. Un entrenamiento adecuado, cuidar el equipo y tener buenos planes de batalla son lo que realmente decide quién gana las luchas militares. Al final, la historia del desastre del tanque T-26 trata más que simplemente perder equipo militar. Nos muestra lo brutal que es aprender sobre la guerra moderna. Honra el coraje de los soldados que lucharon y murieron en estos tanques. Y nos muestra cuán increíblemente fuerte puede ser una nación cuando finalmente gana a pesar de tales terribles pérdidas iniciales.
cuando 10.000 tanques desaparecieron en 6 meses, marcó el final de un periodo en la guerra de tanques soviética. Pero también ayudó a crear la fuerza militar que eventualmente ayudaría a derrotar a la Alemania nazi.